Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio, que se vayan incorporando los compañeros. Bienvenidos, gracias por la puntualidad, doctores, doctoras que se han conectado. No sé si se me escucha bien, está bien el sonido. Sí, doctor, está bien el sonido. Sí, Muchísimas se le escucha. gracias. Ok, entonces vamos a comenzar con la sesión de esta tarde. Comentarles de que una vez hayamos visto todos los métodos de recolección de datos, el por qué debemos a veces elaborar encuestas, cuestionarios, vamos a pasar a la parte, digamos, medular de este módulo, que es el análisis, para lo cual pues vamos a ir por pasitos, como les decía la vez pasada, ¿verdad? Un poquito vimos en la sesión anterior de lo que es análisis, pero obviamente nos falta repasar muchas de las técnicas que vamos a utilizar en sus investigaciones para que puedan pues obtener lo mejor posible de los datos que tengan, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde en donde vamos a hablar de los métodos de recolección de datos. La verdad es que una vez uno tiene el protocolo aprobado por el Comité de Ética, este debería ser el siguiente paso, comenzar la recolección, ya sea si es revisión de expedientes, si es encuestas que vamos a hacer, o si son, digamos, entrevistas telefónicas o formularios que vamos a enviar vía electrónica para que nos lo devuelvan lleno, etcétera. Cualquiera que sea la forma, ¿verdad? Una vez el Comité de Ética nos ha aprobado el protocolo, deberíamos comenzar con la recolección de datos. En otras ocasiones, cuando nuestro protocolo lo que incluye es revisiones de bases de datos, entonces a veces ya tenemos la base de datos completa y para poder solo completar el informe, pues necesitamos adjuntar la, digamos, aprobación del comité de ética. Ok, entonces comencemos. Vamos a plantearnos como objetivos para la sesión de esta tarde, describir el uso de las encuestas como una herramienta que se utiliza para vigilancia y también para investigación, lógicamente, ¿verdad? Y vamos a enlistar cuáles son las tareas que serían necesarias para conducir una encuesta y cómo vamos a hacer los análisis de estas. Entonces hay como ciertas partes que deben estar estandarizadas y que, aunque puede haber variaciones entre una investigación y otra, pero igual hay ciertas cosas que son comunes que son las que revisaríamos en la sesión de esta tarde. Ok, vamos a revisar entonces en esta sesión qué son las encuestas, cómo se utilizan para vigilancia y para investigación y cómo se conducen. Entonces, nos vamos a enfocar en esas tres cosas. ¿Qué son las encuestas? ¿Cómo las utilizamos como herramientas para vigilancia en salud pública y para investigación, lógicamente? Y cómo deberían ser conducidas según el esquema que sugieren los organismos científicos internacionales. Comencemos hablando y definiendo qué son las encuestas. Según el diccionario de epidemiología, una encuesta es una investigación en la cual la información se recolecta sistemáticamente. Vean, esto es importante. Se colecta sistemáticamente, pero no utiliza un método experimental. ¿Se acuerdan que hablábamos entre lo observacional y lo experimental? Esa es como la primera gran división que debemos de tener en la mente cuando vamos a hacer una investigación. Lo experimental y lo observacional. En lo experimental, el investigador manipula una o más de las variables que van a ser utilizadas y en lo observacional no. Entonces, los métodos de encuesta se salen de lo experimental y solamente son para lo observacional. Entonces nos está diciendo el diccionario de epidemiología que una encuesta es una investigación en la cual la información se recolecta sistemáticamente. Esto también tiene que ver con la definición que tenemos de vigilancia e incluso con la definición que tenemos de epidemiología. Sistemático significa que todos lo vamos a hacer de la misma manera. Supongamos que estamos en una investigación grande donde se van a utilizar muchos encuestadores, entonces sistemático sería que todos vamos a entender de la misma manera cada una de las cosas que vamos a preguntar o que vamos a llenar en el formulario y todas las vamos a consignar de la misma manera. Pues eso le da como uniformidad al conocimiento, lo que vamos a obtener.
Y lógicamente, los datos estadísticos que obtengamos de una encuesta realizada de esta manera son más consistentes, son más robustos desde el punto de vista estadístico. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con eso. Y por otro lado, estos autores que ustedes ven ahí, Aday y Cornelius, nos dicen que las encuestas recolectan sistemáticamente, volvemos a lo sistemático, información sobre un tópico o más, ¿verdad? Por medio de preguntas a individuos con el fin de generar estadísticas del grupo o de los grupos que esos individuos representan. Aquí hay un elemento que no podemos pasar por alto. ¿A quiénes representan las personas que estamos encuestando? Y eso tiene que ver mucho con inferencia estadística. Y ahí es donde vamos a utilizar las tres cosas que vimos, o que medio vimos, ¿verdad? Porque no hemos entrado de lleno en eso, cuando uno hace análisis. Y es obtener un dato que tan grande es, dijimos que era la magnitud, tener un intervalo de confianza, que dijimos que tan preciso es el dato, eso me está diciendo, lo vamos a repetir, y tener un valor de P menor de 0,05 que me le da la validez estadística a lo que yo estoy presentando. Entonces, cuando decimos a quiénes nos representan estos individuos, estamos hablando de inferencia estadística. Y para hacer inferencia estadística vamos a necesitar esas dos cosas. Cuando en la próxima clase, que es donde vamos a ver exactamente lo que es el intervalo de confianza y el valor de P, van a ver ustedes que esto no es necesario cuando tenemos el 100% de la población incluida en nuestra investigación. Pero como esto pocas veces es posible, entonces tenemos que hacer inferencia estadística y jugar con un margen de error aceptable, ¿verdad? Desde el punto de vista científico. Ok, las estadísticas, las características que una encuesta debe tener es que deben de tener un problema de salud pública claramente identificado. O sea, sobre qué queremos encuestar, sobre qué queremos resolver, cuál es la brecha de conocimiento que queremos llenar con los resultados de esta encuesta. Eso debe estar claro a qué problema nos estamos refiriendo. Segundo, la información se recolecta formulando preguntas. Por lo tanto, tienen que ser claras, ya lo dijimos, y todo el mundo las debe entender de la misma manera. Y los datos son recolectados de manera sistemática. Ya hablamos un poco de lo que significa sistemático. Los datos son analizados y las estadísticas son resumidas, son calculadas. Ahí es donde necesitamos entender de manera bien concreta a qué nos referimos con el valor de P y con el intervalo de confianza, ¿verdad? Cuando estamos hablando que tenemos que resumir estadísticas, calcularlas y saber interpretarlas. Y la quinta característica es que los resultados son generalizados para una población más grande. Entonces, de entrada estamos hablando de muestras. Tenemos entonces que haber calculado bien la muestra para que todas las inferencias estadísticas que hagamos sean válidas. Si no calculamos bien la muestra, por muy buen valor de P que tengamos o muy buen o un intervalo de confianza estrecho, aún así los datos no van a ser eh, extrapolables a la población total si no calculamos bien la muestra. Así que tenemos que repasar un poco cómo se calculan las muestras, ¿verdad? Ok. Recordar un poco lo que es la vigilancia en salud pública. ¿Por qué? Porque las encuestas, los cuestionarios y todas estas recolecciones de información que hacemos sirven también para hacer vigilancia. ¿Y qué nos dicen los CDC sobre la vigilancia en salud pública? Nos dicen que es la continua y sistemática recolección. Vean ustedes, vuelve la palabra sistemática, porque si no, no lo vuelve comparable, ¿verdad? Recuerden que en vigilancia tenemos que hacer como varias mediciones, varias recolecciones, y si no lo hacemos de la misma manera, eso ya no es comparable. El análisis, la interpretación y la diseminación de los datos relacionados con un evento de salud. Y que eso es precisamente lo que ustedes van a hacer con sus protocolos de investigación. Van a recolectar información de manera sistemática, la van a analizar en base a todas las medidas estadísticas que vamos a ver desde la siguiente clase hasta 3 o 4 clases más, van a interpretar los datos y los van a diseminar. Es decir, ¿cómo los van a diseminar? En una presentación científica que van a elaborar o en una publicación que ustedes pueden solicitar a la revista de la universidad o a otra revista indexada
que tenga el país y que tenga relación con salud pública. Ustedes verán cómo, pero la idea es diseminarla. Todos esos datos relacionados con un evento de salud, cualquiera que sea, tuberculosis, VIH, enfermedades no transmisibles, virus del papiloma humano. Bueno, hay cantidad de temas que ustedes tienen dentro de sus investigaciones por lo que hemos estado revisando. ¿Y para qué debe ser diseminado? Porque la información que se recolecta a través de encuestas, a través de investigaciones, no puede quedar en un mero ejercicio académico, sino que debe servir para tomar acciones en salud pública. Para eso es que investigamos, compañeros, para poder intervenir en, aunque sea en una, porque salud pública es tan amplia, pero para poder recomendar por lo menos en una o en dos o en un grupo de variables relacionadas con un estado de salud. Para reducir la morbilidad, si eso es posible, si eso no es posible, para reducir la mortalidad y por supuesto para mejorar el estado de salud de la población. Entonces ven ustedes que lo que empieza como un ejercicio académico, como una exigencia para una maestría o para un pregrado, incluso que donde se piden tesis, debería de estar enfocado en este sentido, ¿verdad? Ok, ¿qué herramientas entonces utilizamos para hacer vigilancia y para hacer investigación? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Las encuestas. Una eh, continua recolección de datos es útil porque la vuelve comparable. Sin duda, la mayoría de tesis que ustedes verán o que han visto, si han estado presentes en algunas de las exposiciones orales, siempre terminan con una recomendación que hay que seguir investigando, porque sin duda uno recolecta datos de un periodo de tiempo, sobre todo si es un estudio transversal. Eso es una fotografía de un pedazo del tiempo. Pero si queremos medir cómo mejora o cómo empeora una situación, tienen que hacer mediciones continuas y sin interrupción en periodos de tiempo eh, acordados, digamos, de acuerdo al problema que estemos interviniendo. Por ejemplo, en ENT se hace cada 5 años. Entonces debería ser periódica durante intervalos específicos de tiempo. Las encuestas realizadas una vez solo nos van a servir como información, pero no nos van a ser útiles para una recolección de datos continuada. Entonces, pero si no son útiles para entender sobre factores de riesgo, para entender sobre prevalencia, no solo de factores, sino incluso de algunas enfermedades, o incluso para entender o para poder prever, para pronosticar. Existen herramientas estadísticas que con los datos que uno tiene le permiten como pronosticar, ¿verdad? Como por ejemplo las series temporales. El hecho de revisar datos de varios años le puede ayudar con las herramientas estadísticas existentes, sabiendo utilizar el Excel con una proyección y decirnos, bueno, la cantidad de casos esperados para tal periodo es más o menos tanto. O se esperarían elevaciones cada 3, cada 4 años, dependiendo del evento del cual estemos hablando. ¿Qué uso entonces les vamos a dar a las encuestas y a estos cuestionarios que ustedes van a pasar? Nos sirven para caracterizar el estatus de salud. He visto por los nombres de sus investigaciones que muchos van a hacer caracterizaciones, no solo de estados de morbilidad, sino de algunos factores de riesgo. Si solo los caracterizamos, eso sería una investigación de tipo descriptivo. Pero si buscamos asociación, dijimos, eso ya lo volvería analítico. Entonces, desde el punto de vista de medidas estadísticas, eso cambia. Pero nos sirven para estimar problemas de carga de enfermedad. Por ejemplo, el estudio que va a hacer un compañero sobre multidrogoresistencia del Mycobacterium tuberculosis nos va a ayudar a estimar qué tan grande es el problema en nuestro país o si hay zonas eh, donde sea mucho más grande. ¿Qué deberíamos hacer? También nos sirve para entender las tendencias y los patrones, ¿verdad? Los que van a estudiar, por ejemplo, virus del papiloma humano, nos va y lo vamos a caracterizar, vamos a ver cuáles son las tendencias, qué grupos de mujeres o de personas son más afectadas, qué factores tienen esas personas que más les afectan y cuáles son los patrones bajo los cuales se comportan. Entonces, estamos caracterizando un estatus de salud. Muchos de ustedes van a hacer investigaciones que van en ese sentido y para ahí van a tener que realizar encuestas, entrevistar personas o también sacar datos de los sistemas. También nos sirve para aprender sobre conocimientos, actitudes y prácticas. Estas generalmente son encuestas de tipo
que llevan preguntas abiertas, entonces son más cualitativas. Entonces vamos a tener que ver algunas técnicas cualitativas para los que van a hacer estudios de este tipo, para que tengan las herramientas para poder hacer sus análisis. Y estas nos sirven para planificar problemas de salud pública. El hecho de saber, por ejemplo, que la epidemia de VIH está concentrada en un grupo de población, eso ha salido de múltiples estudios que se han hecho, de múltiples encuestas. Ustedes imaginen es cómo ha orientado el accionar de salud pública hacia esos grupos de mayor riesgo. Para ponerles un ejemplo, hace poco hemos estado haciendo la evaluación del programa de VIH y claramente la mayoría de casos positivos se identifican en las clínicas que ustedes han de conocer, las clínicas VISITS, que esas son vigilancia centinela de las infecciones de transmisión sexual. Por eso se llaman VISITS. Porque se ha visto entonces que las personas que tienen ciertas características de comportamientos sexuales son las de mayor riesgo, entonces lo lógico es que ahí van a aparecer la mayoría de los casos. Entonces vean cómo este tipo de encuestas o de estudios nos ayudan a orientar las acciones de salud pública y a planificar los programas. También a evaluar los programas de salud pública, ¿verdad? Porque si los patrones conductuales no cambian, esperaríamos que el problema de salud pública se vaya haciendo cada vez y cada vez más grande, ¿verdad? Sin embargo, después de implementar ciertas acciones, esperaríamos que el problema se vaya reduciendo. Entonces, eso solo se puede evaluar a través de este tipo de recolección de información que nos proporciona la central. Y también nos sirven para informar sobre políticas de salud, ¿verdad? Qué tan efectivas están siendo, qué tan enfocado está el gasto en salud, ya que siempre hay que enfocarlo porque el dinero nunca va a alcanzar para todo en salud pública, es tan amplio que el dinero jamás va a ser suficiente. Entonces hay que enfocarlo. Y para eso surgen las políticas de salud pública. Si ustedes ven ahora los programas de salud pública, si bien es cierto, se mantienen enfocados en la salud materno-infantil, pero se está invirtiendo mucho en la parte de enfermedades no transmisibles. ¿Por qué? Por todos estos estudios que han demostrado que eso es una carga grande para el sistema, si lo queremos ver en términos de economía de la salud, pero si lo queremos ver también en términos de sufrimiento, todo lo que significa para una familia tener una persona con una enfermedad no transmisible, pues no controlada. Nos sirven para estimar, decíamos, la carga de los problemas de salud y tenemos varios ejemplos. Si ustedes pueden ver en pantalla, la encuesta ENECA realizada en el 2015 fue la que nos dijo qué tan grande es el problema de hipertensión, de diabetes y de enfermedad renal crónica en este país. Y qué tan frecuente, porque eso lo caracterizó, son todos los factores que tienen que ver, como el alto consumo de sal, el alto consumo de bebidas azucaradas, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo y todos esos factores que ya estaban relacionados. Entonces, esta encuesta nos lo midió por primera vez en el país. Y se hizo a través de una encuesta, se hace, bueno, a través de encuestas domiciliares. Como no es posible hacerlo en el 100% de hogares del país, se tiene que calcular una muestra. Y ahí viene la habilidad estadística para poder interpretar esos datos. Son datos nacionalmente representativos. ¿Por qué? Porque así se calcula la muestra. Y entonces esa muestra es estratificada. Es decir, para que todos los departamentos del país estén representados. No es un aleatorio simple, ¿verdad? Como vamos a ver en los tipos de muestreo, sino que es un aleatorio estratificado para que salga representado incluso los departamentos menos poblados como Cabañas, como Chalatenango, y los más poblados como San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel, que todos estén representados. Nos dice cuál es la carga estimada de los problemas de salud. Ya dijimos, dos datos relevantes que no se les olviden que nos dio esa encuesta y que vamos a ver cómo salen en la próxima, es que el 12% de las personas mayores de 20 años de este país son diabéticos. Eso es, habrá que compararlo con otros países para ver si estamos dentro de lo esperado o estamos más elevados o estamos más bajos o hay departamentos donde el problema sea mayor, que de hecho sí se identificó en esa encuesta. Y también el otro dato que nos dio es que el 30% de los mayores de 20 años de este país son hipertensos. Con solo esos dos números, podemos decir la carga es grandísima y hay que invertir en esto. Y las encuestas, para poder ir midiendo, se conducen cada 5 años. A lo mejor en sus encuestas y en su cuestionario, pues no vamos a hacer algo tan grande como esto, porque creo que ninguno de los estudios que hemos revisado abarca
el país, excepto si es revisión de bases de datos que ya están representadas, que hay uno o dos por ahí que sí van a tener alguna representación de ese tipo. Pero para que sepan que esto puede ser pues mucho más grande, ¿verdad? Hay encuestas ya prediseñadas, como esta que hacen los CDC en todos los estados de Estados Unidos y que fue establecida en el 84 y que se llama Vigilancia de Factores de Riesgo por Comportamiento, por sus siglas en inglés de RFSS. Estas se conducen mensualmente, esto implica pues invertir, ¿verdad? Hay gente haciendo esto. Son encuestas telefónicas, eso nos da una posibilidad de llegar más e incluso de ahorrar más, porque no es lo mismo hacer una llamada que buscar a la persona, ¿verdad? En su domicilio, eso pues tiene costos más altos. Y colectan información de comportamiento de riesgo relacionados a la salud y a prácticas preventivas. Y como lo están haciendo mensualmente, entonces digamos, esta ya es una política de ese país en donde mensualmente están midiendo esos comportamientos. Y en base a eso pueden estar revisando sus políticas, sus estrategias y ver qué más pueden hacer para disminuir aquellos comportamientos de riesgo. También hay está la encuesta global basada en salud de escolares. Esta se hace en todos los países, por lo menos en toda América, en toda la región de la Organización Panamericana de la Salud. Y lo que hace es identificar prioridades, establecer programas y abogar por recursos. Y lo que evalúa es comportamiento de salud entre adolescentes de 13 a 15 años. Entonces va midiendo cómo esto va cambiando en cada uno de los países y podemos encontrar resultados en la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud en ese enlace que ustedes están viendo en pantalla, donde podemos encontrar los datos, los últimos que hayan sido publicados, como para poder ver qué resultados y en base a eso ver si el país está implementando las estrategias que debe. También sirven para evaluar programas de salud pública, ¿verdad? Programas de salud pública, por ejemplo, la encuesta mundial de salud, que monitorea el rendimiento de los sistemas de salud y el acceso y la utilización de los mismos. Podemos encontrar en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud todos esos resultados y ver dónde queda nuestro país comparado con el resto, ¿verdad? También nos son ejemplos de encuestas y de recolección de datos, por supuesto, mucho más grandes que una investigación específica como la que ustedes van a hacer, pero que nos da una idea, ¿verdad?, de cómo pueden ser utilizados esa cantidad de datos. A la vez, se pueden convertir en parte de nuestro marco teórico y de nuestros antecedentes para poder comparar lo que nosotros hallemos. Por ejemplo, si alguien va a hacer un estudio sobre comportamiento de VIH, por decir algo, entonces hay que buscar qué encuestas tiene ya diseñadas la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud y qué resultados tiene para poder comparar los nuestros y decir si andamos más o menos dentro de la misma media, ¿verdad? Y por otro lado, decíamos que también nos da pautas sobre políticas de información en salud. ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que está llegando hasta la población y qué es lo que no está llegando? Es decir, si las campañas que se hacen, bueno, ahora se hacen más campañas en redes sociales, más que en medios tradicionales como radio, televisión y medios escritos. Se ven ahora es más en redes sociales. Pero entonces esta es una forma de valorar también si las políticas que se están implementando están llegando hasta donde quien debe llegar. Ok, y aquí una pregunta. ¿Qué encuestas continuas se han estado llevando a cabo en nuestro país? ¿Alguien recuerda alguna? Creo que hemos hablado de alguna, ¿verdad? Por ejemplo, la encuesta ENECA es una encuesta continua. La encuesta nacional de salud, que antes era FESAL, eso se hace cada 5 años. Eh, el censo nacional, que es una encuesta, pero digamos que intenta incluir al 100% de la población, que debería hacerse cada 10 años. También se pasan algunas en escolares, creo que ya les he mencionado, sobre patrones de consumo de alcohol, drogas y tabaco, que ya están prediseñadas por la OMS y se hacen sobre todo en ciertos centros escolares y que abonan a las estadísticas mundiales. Podemos hallar los resultados ahí en las páginas oficiales de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay varias encuestas continuas que se hacen, ¿verdad? De las que hace el Ministerio de Salud, digamos,
o que no las hace solo, pero que por lo menos es el que dirige y las comanda, podríamos mencionar por lo menos la encuesta nacional de salud, la encuesta INECA, que es la de enfermedades no transmisibles y factores de riesgo, y encuestas en escolares sobre eh, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. Ok, eso de manera general, entonces son todo lo que nos aportan las encuestas, para qué sirven y un poco cómo deberían realizarse de manera sistemática. Veamos ahora cómo debemos conducirla o cuándo conducirla. Habrá Tenemos que, en el momento que vamos a hacer una investigación, el investigador debe decidir si es necesario hacer una encuesta o si no es necesario. ¿Por qué? Porque no va a malgastar recursos, sabiendo que las encuestas requieren tiempo, recursos y también financiamiento. Entonces, si hay datos o si hay fuentes de datos que ya nos dan eso que nosotros buscamos para nuestra investigación, entonces el investigador puede concluir que no es necesario hacer una encuesta. Si no los hay, entonces sí va a ser necesario. Entonces, esa sería la primera pregunta. Entonces hay que ver cuál es la disponibilidad de recursos para los datos que nosotros andamos buscando. Si quisiéramos algo que tenga que ver con muertes o con nacimientos, cualquiera pudiera decir, bueno, si lo que busco es buscar causas, buscar grupos más afectados, caracterizarlo, ¿cómo que no sería necesario hacer una encuesta? Porque nuestro sistema ya incluye datos suficientes de eso y son datos bastante completos y bastante veraces. Claro, con uno que otro error, pero eh, que no supera, digamos, lo esperado para una investigación. Entonces tenemos estadísticas vitales. Primera pregunta que deberíamos hacernos cuando ustedes estén revisando su protocolo y tomando la decisión si van a hacer encuesta o no, ¿será que esto ya está en los sistemas disponibles? Y en vez de hacer una encuesta, lo que tengo que hacer es solicitar un permiso para usar esos datos. Entonces, decisión que debemos tomar. O por otro lado, los registros de enfermedad. ¿Será que las variables que yo ando buscando ya están contenidas en algún registro de enfermedad? Y que, por supuesto, por llevarse de manera sistemática, ya hay suficiente dato más de lo que yo pudiera recolectar en una encuesta. Entonces, tiene que tomar esa decisión el investigador junto con su asesor, por supuesto, que le debería orientar sobre esta parte. ¿O será que para lo que yo ya estoy buscando ya existe un sistema de vigilancia que me da suficientes datos? Por ejemplo, ya estará contenido en el BIGEPES. Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿O será que lo que ando buscando son datos que no aparecen en ningún sistema de vigilancia y yo quiero hacer algo mixto, utilizar los datos y reforzarlo con algo más que yo busque a través de encuestas? Pudiera ser. Eh, o si ya existen encuestas completadas sobre ese tema y que no sea necesario y que a lo mejor son más representativas porque son más amplias en cuanto al territorio de nuestro país. Habrá que tomar entonces, en base a estos cuatro elementos, si no existen ya los datos que yo ando buscando y si en lugar de hacer una encuesta, como les decía al inicio, mejor solicito un permiso para utilizar esos datos. Ahora con el SIS, ustedes saben que tenemos muchísima información y con mucha variable, ¿verdad? Por ejemplo, si uno baja la base de datos de hipertensos para ver cuáles están controlados, cuáles no están controlados de acuerdo a los parámetros que ya están escritos en la normativa, eh, es bien fácil, pues digamos, tener unos datos consistentes porque incluye todo lo que está consultando en nuestro establecimiento. La debilidad sería que no incluye datos del Seguro Social, por ejemplo, sino solo del Ministerio de Salud. Entonces, si yo lo que quiero es algo más completo, a lo mejor tengo que buscar datos para completar, por ponerles un ejemplo. Entonces se conduce una encuesta cuando no hay datos disponibles o los datos disponibles no son veraces o están incompletos. Por lo tanto, tenemos que preguntar, indagar, revisar si lo que yo ando buscando a lo mejor ya está en alguna otra fuente y no es necesario hacer una encuesta, sino solo utilizar esos datos para hacer mis análisis. Entonces, eso tenemos que revisarlo cuidadosamente, ¿verdad? Antes de conducir una encuesta, tenemos que identificar los recursos disponibles para la encuesta.
Si es algo que yo quiero que me represente al nivel nacional, creo que a nivel de tesis no podríamos hacer algo así, porque incluir a todo incluir una muestra que me represente a todo el país sería algo complejo y sería algo bastante grande. Por ejemplo, hace poco unos estudiantes de un curso de epidemiología, ellos tenían que presentar una investigación y decidieron empezar a buscar cuáles son los efectos adversos que provocan la vacuna de la varicela y de la hepatitis A, que son dos vacunas de reciente incorporación al esquema. Entonces se necesitaba datos, ¿verdad?, sobre eso. Y a pesar que eran 12 estudiantes, y hacerlo en todo el país era prácticamente imposible. Entonces se decidió hacerlo en un lugar específico, que fue la región oriental en San Miguel. Ahora, ¿cuál es la situación? Lo que encontraron ahí no se puede, digamos, extrapolar a todo el país, porque lo que se encontró ahí representa la población de ahí, de San Miguel y de Morazán, que fue donde se hizo, pero era para lo que daba. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces depende de los recursos, ¿no?, y del tiempo. Cuando sea posible, nos recomiendan acá modificar y adaptar el protocolo formulado para esa encuesta y el cuestionario. O sea, sí es necesario modificar el protocolo, porque de repente ustedes ya habían elaborado un cuestionario, se dan cuenta que todos los datos ya existen y que lo único que tienen que hacer ustedes es eh, solicitar el permiso para usar esa base de datos, entonces modifican el protocolo, no hay ningún problema en eso. Los protocolos son modificables, tampoco es así una camisa de fuerza, ¿verdad? Por supuesto, enfocados en los objetivos de la investigación y en el formato que ya les aprobó el comité asesor y también el comité de ética. O también los organismos internacionales y nacionales tienen protocolos disponibles para encuestas y cuestionarios que ya están probados en campo y que nos van a servir para comparar hallazgos. Lo que yo les he dicho en algunas ocasiones, a veces no es necesario inventar o crear un nuevo cuestionario. Bueno, ahora con la inteligencia artificial eso es mucho más fácil, pero no, a veces no es necesario porque ya existen, digamos, para ciertos tópicos, como por ejemplo alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, VIH, tuberculosis, para todos esos problemas ya existen protocolos y encuestas y que los organismos internacionales han probado en campo. Entonces nos ayudaría a agarrar uno de esos formatos, uno de esos cuestionarios y solo aplicarlo en nuestro caso. Ok, vamos a ver qué opinan ustedes de esto. Por ejemplo, digamos que queremos describir las causas de mortalidad infantil en niños menores de 1 año de edad en nuestro país, en El Salvador. Aquí una pregunta, vamos a ver si alguien quiere participar. ¿Qué opinan? ¿Sería necesario conducir una encuesta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué decisión tomarían a ese respecto con lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Alguien? Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Este, acá no se podrían utilizar las estadísticas vitales, porque para Excel- porque para las muertes de niños, igual, para todo, ¿verdad? Se lleva un registro específico. Excelente, por supuesto que sí. La decisión final debería ser no hacer una encuesta, no buscar eso porque nuestras estadísticas vitales son suficientemente completas y veraces como para sacar la información sobre mortalidad infantil del sistema. De hecho, hasta tiene apartados especiales el CIMOV, ¿verdad?, donde le calcula todas las tasas y uno puede ver todas las causas para mortalidad fetal, perinatal, neonatal temprana, neonatal tardía, postneonatal, etcétera. Está bien detalladito. Entonces, hacer una encuesta para esto como que no sería necesario. Muy bien, muchísimas gracias. Eso era precisamente lo que buscaba, que se, que se entienda cuándo hacerlo y cuándo no. Veamos otro ejemplo, un escenario donde dice, queremos evaluar un programa nutricional basado en los escolares para determinar cualquier cambio en los hábitos alimentarios de los estudiantes, digamos en un distrito nuestro. ¿Se debería conducir una encuesta? ¿Qué opinan? ¿Alguien más? Veamos.
Tal vez, Damaris, ¿qué opina? ¿Cree que en este caso sería necesario conducir una encuesta? ¿O alguien más que quiera opinar? Vamos a ver. Hola, doctor, Sí, buenas doctor, tardes. buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué opina Yo sobre esto? considero que en este sí es, digamos que la encuesta no funcionaría bien. Perfecto, definitivamente esto sí, ¿verdad? Esto no lo vamos a encontrar en ningún sistema que tengamos, en ningún sistema de vigilancia, ni en datos que ya estén en nuestro sistema. Definitivamente lo más probable es que aquí necesitemos hacer una encuesta. Y de hecho se hacen encuestas de este tipo, ¿verdad? Buscando estos hábitos, estos cambios de hábitos alimentarios en estudiantes. Y ahí es donde se ha podido ver cómo ha cambiado, ¿verdad? De los años 70, 80, en donde se comía más sano, porque la comida chatarra no estaba tan disponible como ahora, a lo que está pasando ahora eh, en estos tiempos. Muchísimas gracias. Claro que sí, en este caso sería necesario. Vamos a un tercer escenario. Queremos estimar la prevalencia de botulismo. Quizás para ayudar en esto, botulismo es una enfermedad no muy común, es rara y que da una sintomatología florida, ¿verdad? Entonces, esperaríamos que todas las personas que tengan botulismo hayan consultado, que sea muy raro el caso que se haya escapado. Con esos datos, ¿qué opinan ustedes? ¿Se debería conducir una encuesta para determinar esa prevalencia? A mí me parece que sí, doctor, porque creería que no hay muchos datos sobre, o no hay encuestas o algo, datos que hayan sobre botulismo Que nos en ayuden el sobre eso. país. Ok. Bueno, en este caso, digamos, en nuestro país, ya me pasé a la diapositiva. En nuestro país, que no se tienen datos sobre esto, a lo mejor sería necesario si vemos que en una zona específica sospechamos que hay muchos casos de botulismo, ¿verdad? Eh, y lo pudiéramos, digamos, enlazar con algunos datos que tengan los hospitales especializados, donde se puede hacer este diagnóstico y a lo mejor sí hay algunos casos detectados. Pero muy bien, este caso sería, depende, ¿verdad? Sí o no. Ok, vistos esos ejemplos, yo creo que sí se entiende, ¿verdad? Que el investigador tiene que tomar la decisión si va a desarrollar una encuesta o no la va a desarrollar, y eso lo va a hacer en base a datos existentes de los tipos que vimos ahí, ¿verdad? Estadística vital, de sistemas de vigilancia, sistemas de producción de servicios, como todos los que tenemos, o todos los que tienen los países, pues los ministerios de salud de cada país. Ok, lo siguiente es que hay pasos. Entonces, si decidimos conducir una encuesta, hay pasos que debemos de realizar. Y son estos que ustedes ven acá. El primer paso sería identificar el objetivo de la encuesta, seleccionar el diseño del estudio y esa parte escribir el protocolo, determinar el método para la recolección de datos, seleccionar la muestra, hacer el cuestionario, monitorear y conducir la encuesta, manejar los datos, análisis. Esto más parece las partes de un protocolo, pero vamos a ver una por una rapidito. Por ejemplo, el primer paso, que es identificar el objetivo de la encuesta, vean este ejemplo. Nos dicen que esta investigación buscaba determinar si la tasa de nuevos casos de malaria había disminuido en Brasil después de la introducción en el año 2000 de tres medidas de control, que era el rociamiento en el interior de las viviendas, bueno, en los pabellones tratados con insecticida y la educación que se brindó sobre malaria en las escuelas. Era obvio que para el año 2000 habían zonas de Brasil donde el problema de malaria era grande y todavía, ¿verdad? Puede haber algunas zonas. Digamos, en nuestros países esta situación ya no se da mucho. Por ejemplo, en El Salvador, que ha sido declarado que eliminó la malaria, a lo mejor este contexto no lo entenderíamos mucho porque no tenemos casos de malaria. Eso no quiere decir que no puede haber, sino que pueden haber importados y la situación es que de uno que entre, pues no se nos haga un brote. Eso es lo que se le mide a países como el nuestro. Entonces decidieron como objetivo describir los conocimientos sobre sexo, actitudes, no, perdón, este es otro, ya aquí ya me chivolé. Este es otro ejemplo, describir los conocimientos sobre sexo, actitudes y prácticas en adolescentes de 13 a 18 años en Honduras. Entonces, estos son dos objetivos, ejemplo de la toma de decisión de hacer una encuesta.
Es decir, ya se decidió hacer una encuesta y yo me planteo estos dos ejemplos que ustedes ven ahí. El punto acá es que los objetivos deben ser específicos. Yo creo que ya han oído hablar de la técnica SMART, ¿verdad? Al inicio creo que, no sé si en elaboración de protocolo vimos esto, sino rápidamente, cada una de estas letras de SMART tiene un significado. La S, por sus siglas, por el specific de inglés, que tiene que ser específicos. La M, que deben ser medibles, measurable. La A, que deben de ser logrables, que es alcanzables. Achievable sería en inglés. Entonces, por eso es la A, alcanzable. La R, que deben ser reales, ¿verdad? Y la T, que deben ser relacionados con el tiempo. Es decir, no me voy a plantar un objetivo a cumplir en 5 años. Entonces, tiene que ser alcanzable, medible, específico, real y en un tiempo determinado. Eso significa un objetivo SMART para el programa que estoy evaluando. Entonces, en estos dos ejemplos estoy evaluando un programa de malaria y un programa de educación sexual en adolescentes. Segundo paso para la encuesta. Entonces, debemos seleccionar el diseño del estudio. Sobre esto, pues ya hemos hablado. Cada vez que les hablen a ustedes de diseño, váyanse a los dos esquemitas que vimos hoy, que los tienen en la presentación. El de los estudios descriptivos y el de los estudios analíticos. Decíamos que los estudios pueden ser observacionales y experimentales como primera. Todos los descriptivos son observacionales y también los analíticos. Es lo que los analíticos pueden ser, digamos, bueno, hay algunos que pueden ser tanto descriptivos como analíticos, como los transversales, creo que vimos eso. Pero los que son analíticos puros son los casos y control y las cohortes. Y los que son descriptivos puros son los de comparación de grupos, o que sería serie de casos, o estudios de casos, ¿verdad? Esos son descriptivos puros. De ahí los transversales pueden ser o analíticos o descriptivos, al igual que los ecológicos. Ok, entonces el segundo paso es seleccionar el diseño del estudio para la encuesta que yo quiero hacer. Si yo lo que quiero es caracterizar una población, lo más seguro es que voy a hacer un descriptivo transversal. Si es una enfermedad rara como el botulismo, a lo mejor yo voy a hacer un descriptivo tipo estudio de casos, si es que solo tengo un caso, o serie de casos, si es que he logrado identificar varios. Entonces, ese es el diseño. Luego va a haber un paso para elaborar el cuestionario. Y por supuesto experimentales, que es donde yo manipulo, ¿verdad? Una de las variables, digamos, yo como investigador. Los estudios descriptivos, como ya hemos visto, son frecuentemente usados para una sola encuesta. Las comparaciones de grupos está interesada en comparar grupos en diferentes puntos del tiempo. Esto es lo que hace la encuesta ENECA, por ejemplo. Es un descriptivo. Fíjense que la encuesta ENECA no es analítico, no le busca asociación, solo le describe grupos. ¿Qué grupos de personas por departamento, por sexo, por grupos de edad, por otras características, por factores de riesgo? Y solo va viendo si cambian, ¿verdad? En el 2015, en el 2020, en el 2025, en distintos puntos. Como no son las mismas personas, entonces eso no es una cohorte, siguen siendo transversales descriptivos. Y los estudios longitudinales, que son los que van haciendo, midiendo esos cambios en el tiempo. ¿Por qué una sola encuesta transversal sería un diseño de estudio inapropiado si queremos monitorar cambios en el uso de drogas durante un periodo de 5 años? Creo que esto se entiende por sí solo, ¿verdad? Si lo que busco es ver cambios, entonces tengo que hacer encuestas periódicas. Eso es lo que hace la OMS, eso es lo que hacen algunos programas ya definidos. Por ejemplo, VIH tiene varias encuestas que pasan cada cierto tiempo, de manera periódica. La última que acaban de pasar es sobre la medición de población en riesgo. Entonces, como para estimar qué tanta población se puede catalogar como de alto riesgo o como de muy alto riesgo, que tiene sus definiciones y sus características. Porque es lógico que hacia esa población tiene que orientar las acciones de prevención de VIH. El tercer paso es escribir un protocolo. Creo que esto ustedes lo conocen muy bien. Ustedes ya tienen un protocolo elaborado. Ese es
Es esencial registrar los detalles de la encuesta, qué vamos a hacer, cuánto va a durar. Es crucial para asegurar que los procedimientos apropiados estén siendo seguidos. Debe estar disponible antes de la conducción de la encuesta, ¿verdad? Es decir, esto es eh, como un manual de procedimientos. Ya no lo entendamos porque el protocolo de investigación ya existe. Esto sería como las instrucciones, como un instructivo de cómo desarrollar la encuesta. A esto se refiere este tercer paso. Determinar cuál va a ser el método de recolección para los datos. Si vamos a hacer encuestas directas, presenciales o cara a cara. Si vamos a utilizar grupos focales, como se utilizan las cualitativas. Si vamos a utilizar un cuestionario estructurado, una entrevista estructurada o semiestructurada, que tiene también sus definiciones para cualitativa. O vamos a buscar variables que se puedan medir numéricamente. Esto tiene el hecho de hacer encuestas directas cara a cara tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. La desventaja principal es que es el método más caro, pero la ventaja es que se conduce en cualquier población sin importar los recursos disponibles. Lo podemos hacer en cualquier población y tiende a tener las tasas de respuesta más altas. Y esto es vital para poder interpretar los datos, porque si yo me planteé una muestra, digamos en el cálculo me salió una muestra de 300 y solo logré obtener 200, no voy a poder inferir, ¿verdad? Entonces necesito tener una tasa de respuesta alta. Esa es una ventaja de hacerlo presencial, cara a cara o directo. Y no requiere alfabetismo, porque no le vamos a pasar el formulario para que la persona lo llene en frente nuestro, sino que nosotros como encuestadores hacemos las preguntas. Entonces es una ventaja también en poblaciones en donde el problema del analfabetismo sea alto. Sin embargo, pues la desventaja es que es caro. Eso es muy caro y no siempre se puede hacer. Otro método pueden ser las entrevistas telefónicas. Esto sí puede ser un poco más barato, es más rápido para obtener respuestas y requiere poco tiempo para completar un formulario. Por ejemplo, creo que les mencioné la vez pasada, la Universidad Evangélica está patrocinando, digamos, un estudio que se está haciendo sobre signos y síntomas del long COVID en personas que fueron positivas, que tenían una prueba positiva de COVID en el año 2021. Y ahora se está haciendo eso. Entonces se hicieron, en, la muestra salió como de 460, como 460 personas que había que contactar telefónicamente y hacerle algunas preguntas rápidas, tratando de minimizar el sesgo de memoria, porque si fue en el 2001 perdón, 2021 para el 24 ya son 3 años y habrá muchas cosas que la gente no recuerda, como por ejemplo qué tipo de vacuna le pusieron, si es que se reconoce, si recibió las dos dosis o las tres, y si no tiene a la mano el carnet, pues no va a poder dar un dato real, ese tipo de cosas. Tiene sus desventajas, se limita a áreas con servicio telefónico disponible, en que ahora eso ya no es una desventaja, porque hay disponibilidad de teléfono en todo. Hay muy pocas zonas en donde, digamos, no hay señal. Y casi siempre hay una compañía telefónica que sí tiene señal en zonas donde no haya mucho. Capta poblaciones con una propiedad en común, que es tener teléfonos, que eso ya no es una desventaja tampoco, porque ahora todo el mundo tiene. Y no incluye a los usuarios de celulares cuando, eh, eh, aquí se refiere cuando se hace a teléfonos fijos, pero ahora pues se puede hacer a teléfonos celulares. Los cuestionarios autoadministrados sería una tercera forma, un tercer método. Entonces, si ustedes ya decidieron hacer una encuesta, recuérdense de esto, o una recolección de datos. Si lo van a hacer cara a cara, presencial, lo van a hacer telefónico, que sí se puede hacer, lo van a hacer autoadministrado. En el autoadministrado, la desventaja es que tiene bajas tasas de respuesta. Entonces, cuando son así, hay que calcular una muestra más grande, estimando que puedan tener un solo cuando son así en línea, una tasa de respuesta del 30% es considerada buena. Entonces, en base a eso, estimamos la muestra. Son útiles para recolectar datos entre grupos especializados. Por ejemplo, si vamos a hacer encuestas entre universitarios, este sería una buena forma porque es gente que está, digamos, eh, actualizada, está, digamos, es bastante común el uso de la tecnología y no le va a costar pues hacer un cuestionario en línea. Son las menos costosas y permiten respuestas más honestas a preguntas de naturaleza sensible. Por ejemplo, aquellas cosas que a una persona le puede costar decírselo cara a cara a un desconocido, sí lo puede hacer a través de un formulario que es autoadministrado
más probablemente tengamos más honestidad en ese tipo de. Entonces, si es un tema sensible el que estamos investigando, como por ejemplo relacionado con ingresos económicos, prácticas sexuales o cuestiones incluso a veces religiosas, que son como bien personales, a lo mejor es hacerlo a través de un cuestionario administrado. Sí pueden tener bajas tasas de respuesta, decíamos, requieren alfabetismo, entonces es para un nivel de población con educación pues un poco alto y necesidad de acceso a computadoras, aunque ahora pues a través de los teléfonos y las tablets es más común. Ok, entonces ese es el cuarto paso. ¿Vamos a hacerlo cara a cara, vamos a hacer vía telefónica o lo vamos a hacer autoadministrado? Serían las tres formas, digamos, más comunes de hacerlo. Vamos ahora a una pregunta. ¿Qué método de recolección de datos se usarían si quisiéramos aprender más sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre VIH entre individuos ubicados en áreas muy remotas del país? Al hablar muy remotos, descartamos digamos, eh, la posibilidad de hacerlo de manera telefónica y de hacerlo autoadministrado también casi se descarta, aunque sería una buena forma de hacerlo en lugares donde hay acceso rápido a la tecnología. Pero aquí nos está diciendo, en zonas remotas casi descartaríamos esa posibilidad. Y la posibilidad sería hacer las visitas y hacerlo cara a cara con las desventajas que ya vimos que eso conlleva. El quinto paso es la selección de la muestra. Vamos a volver al punto y no se les vaya a olvidar. Si no hacemos una buena muestra, no podemos inferir. Por eso hay que utilizar métodos estadísticos probados para calcular la muestra. Y existen calculadoras para hacer eso. En el EpiInfo o en el OpenEpi, que son los dos más utilizados, podemos calcular fácilmente cuál es la muestra que deberíamos encuestar. Tenemos que tener en cuenta cuál es la población blanco, es decir, la población a la cual va dirigida. Es lógico que no la vamos a hacer al 100% de la población. De ahí vamos a tomar una muestra y esa se convierte en nuestra población de interés. No siempre es posible encuestar a la población entera, lo conocemos. Se debe seleccionar una muestra entre la población blanco para encuestar, de acuerdo a la fórmula que ya está estipulada, y se necesita calcular el número de gente para incluir en esa muestra. Vamos con un ejemplo. Dice que si estamos interesados en saber acerca del uso de tabaco en adolescentes en nuestro país, digamos en El Salvador, de 10 personas de 10 a 18 años, ¿cuál sería la población blanca? Lógico, toda la población adolescente, ¿verdad? De 10 a 18 años. Toda. Esa sería la población blanca. Ahora, ¿podemos encuestarla toda? Sería la pregunta. No, no se puede hacer definitivamente. Entonces, el siguiente paso es estimar una muestra. Rápidamente, porque no vamos a hablar mucho de muestreo, solo como recordatorio, como tenemos que estimar una muestra, lo vamos a hacer utilizando los métodos probados. El método que más me sirve para poder hacer inferencia estadística va a ser el muestreo aleatorio simple. Ahora, no siempre es posible hacer un muestreo aleatorio simple, pero cada vez que sea posible sería el ideal. Entonces podemos tener muestreo probabilístico y no probabilístico, ¿verdad? Probabilístico es útil para el muestreo, el no probabilístico es donde lo hacemos de forma deliberada por conveniencia. Eso pues depende de lo que estemos investigando. Habrá problemas de salud pública en los cuales el muestreo lo voy a hacer no probabilístico. Pero en general utilizamos muestreo probabilístico. Y dentro de esto podemos tener el aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el aleatorio estratificado, el muestreo por agrupaciones y el muestreo por etapas múltiples. Rápidamente, el aleatorio simple es si tenemos 1 millón de personas y de ahí tengo que escoger 300, que el millón de personas tienen la misma probabilidad de estar dentro de los 300, de esos 300. ¿Cómo lo encuentro? Existen software, volvemos al EpiInfo y al OpenEpi, que me puede calcular números aleatorios.
Digamos, si tengo una población de 1000 personas y la tengo numerada del 1 al 1000, no puedo eh, entrevistarlos a los 1000. Entonces le pido números al sistema y solo voy a entrevistar 100. Le pido 100 números aleatorios y el sistema me da 100 números. Eso voy a agarrar y a eso voy a entrevistar de la población. Un muestreo sistemático, rápidamente también, es aquel en el cual si tengo 1000 y la muestra va a ser de 100, entonces lo que hago es 1000 entre 100 es 10. Entonces voy a agarrar de la población al número 10, al 20, al 30, al 40, al 50, de 10 en 10, hasta completar los 100. El aleatorio estratificado es aquel en donde tengo grupos que ya tienen una característica en sí que los hace distintos, como por ejemplo, hay hombres y mujeres, entonces yo quiero que sean igualmente representados en mi muestra, hombres y mujeres, entonces, de acuerdo al porcentaje que representa cada uno en mi población total, así calculo la muestra. Por ejemplo, si dentro de la población total hubiera 60% de mujeres y 40% de hombres, entonces la muestra debe ser igual. El 60% de la muestra debe ser de mujeres y el 40% de la muestra debe ser de hombres para que ambos grupos estén igualmente representados. Y bueno, puede haber muestreo por agrupaciones, como lo que se hace en, digamos, cuando se hacen las encuestas nacionales, que lo que tienen es ya dividido el país en sectores, y entonces ven qué sectores van a salir dentro de la muestra, de todo el país. O muestreo de múltiples etapas, en donde primero tengo que ver eh, por ejemplo, cuántos departamentos tiene el país, digamos 14. Y yo quiero que los 14 me sean representados. Entonces, luego veo dentro de cada departamento cómo está dividido por municipios, por decir algo. Y entonces la siguiente etapa de muestreo son los municipios o los distritos. Pero dentro de eso, yo lo que quiero son agarrar áreas rurales. Les busco en la muestra me salgan de las áreas rurales igualmente representadas que las urbanas, si es que no quiero que haya alguna diferenciación en cuanto a los resultados. Entonces es como de ir en varias etapas. Y el no probabilístico, pues aquí, como lo dice su nombre, los individuos no tienen la misma posibilidad de salir en la muestra, sino que por ejemplo, de manera deliberada. Como por ejemplo, cuando hacemos un muestreo en base a contactos. Digamos, yo quiero ver cuál es la tasa de incidencia de tuberculosis dentro de personas que son contactos de casos de tuberculosis. Entonces es obvio que no voy a hacer un probabilístico, no me sirve, sino que lo que voy a hacer es, de todos los casos de TB, cuáles están considerados como contactos y de ahí sacar mi muestra. Entonces ya no es probabilístico, ya es por conveniencia o de manera deliberada. Se utiliza mucho también en problemas como VIH, en donde quiero que los grupos de mayor interés me salgan representados, entonces lo hago por conveniencia. El tamaño de la muestra, bueno, existe una fórmula para hacer el cálculo. Y frecuentemente pues hay que negociar cuántos pueden ser encuestados y cuáles son los recursos y dependiendo de lo que tenga, ¿no? Lo que sí que no debe ser menos de lo que me dice la fórmula que la muestra si es que quiero hacer inferencia estadística. Si no me alcanza ni el tiempo ni la plata para hacer algo más grande, entonces yo reduzco mi área y decir, en vez de hacerlo a nivel nacional, lo voy a hacer solo en un departamento, por decir algo, porque para eso es lo que me alcanza. Entonces disminuyo, pero ya sé que no voy a poder inferir al resto del país con los datos que encuentre en ese departamento. Esta es la fórmula con la que se calcula, pero bueno, no vamos a entrar mucho en esto porque vamos a ver una sección de muestreo. El sexto paso es desarrollar el cuestionario, que el cuestionario debe llevar por lo menos estas tres partes. Miren, debe llevar una carta de introducción, que son los detalles de la encuesta, que normalmente es un párrafo que va escrito al inicio de la encuesta, un párrafo resumen cuál es el objetivo de la encuesta, cuáles son los riesgos, si es que existe algún riesgo, o cuáles son los beneficios de la persona que va a ser encuestada. Y esa lo debemos de ver como una oportunidad para aumentar la participación. Es decir, para convencer a la persona de que los datos que me proporcione son importantes
para un bien común, para proponer algo bueno para la salud pública. Luego tendría que venir el formulario de consentimiento informado en donde me firma, ¿verdad? La persona, donde reconociendo los riesgos y reconociendo los beneficios, la persona acepta participar y las firmas pues, que deben obtenerse. Y la tercera parte pues son las preguntas. Eso serían como las tres grandes partes que debería llevar un cuestionario. Para formular las preguntas, primero debo listar la información necesaria para tratar el objetivo. Y entonces esto, como ya lo tenemos en el protocolo, entonces digamos que uno de mis objetivos es caracterizar a la población en base a sus factores de riesgo para contraer tuberculosis, por decir algo. Entonces después de eso viene un cuadro de operacionalización de las variables, ¿verdad? Entonces, como ahí tengo todas las variables, luego tengo que pasar cada una de esas variables a una pregunta o a más de una pregunta en el cuestionario para explorar esa variable y obtener la información para cumplir el objetivo. A eso se refiere acá. Explorar nos dice la disponibilidad de cuestionarios, ¿verdad? De otras encuestas. Lo que les decía, si ya hay encuestas o cuestionarios, mejor dicho, validados incluso, utilicemos y solo si son más amplios de lo que yo busco, pues recortémoslo, ¿verdad? Creo que no hay ningún problema. Determinar la mejor manera de capturar los datos que se necesiten. Ya vimos cómo, si sería con una pregunta directa o sería a través de dos o tres preguntas que me deduzca y que yo pueda obtener la información más fidedigna. Y elegir el método para la recolección de datos, que dijimos que pudiera ser cara a cara, o pudiera ser autoadministrado o telefónico, etcétera. Estos son los elementos que debería llevar un cuestionario, ¿verdad? Las instrucciones, las preguntas, las respuestas y los formatos. Generalmente, respuestas de múltiples coges nos ayudan a tabular y a obtener pues, datos como más robustos estadísticamente. Cuando son preguntas abiertas, ustedes saben que eso cuesta tabularlo y después lo que hay que hacer es como agrupaciones de todas aquellas respuestas que estén relacionadas, porque como en un cuestionario abierto, eh, se dan mucho como opiniones, ¿verdad? De la población. De las opiniones son variantes. Entonces, lo recomendable es que cada vez que sea posible, utilicemos preguntas como esta, así, cerradas. Hay que hacer una prueba piloto de los materiales para la encuesta, eso significa poner al prueba. Pudiera ser con una pequeña muestra de los individuos, primero incluso con compañeros de trabajo para ver si todos entendemos igual, y luego con una pequeña muestra de la población blanca. Asegurarse que los datos recolectados sean los que se necesitan. De repente en esas pruebas pues nos vamos a dar cuenta de que hay alguna variable que no hemos incluido o que o no estamos obteniendo la información que me permita medirla como yo quiero, de acuerdo al objetivo del estudio, y proporcionar la oportunidad también de identificar problemas. Un estudio pequeño y bien diseñado es mucho más valioso que un estudio grande y mal diseñado. Acuérdense de esto. Esto aplica para todos los que en algún momento realizamos investigación. Mejor hacer algo pequeño, pero bien hecho, que querer abarcar mucho y lo diseñemos mal. El séptimo paso es el monitoreo y la conducción de la encuesta. Para esto tenemos que monitorear la recolección de los datos, comunicación rutinaria con los encuestadores, si es que va a haber varios encuestadores. No creo que sea el caso de sus investigaciones, porque creo que lo van a hacer, me imagino, individual. Pero si fuera, pues comunicarse constantemente y monitorear que lo estén haciendo como lo dijo el protocolo de la encuesta. Revisar los cuestionarios completados, dar seguimiento a los problemas que hayan habido, preguntas que no se entiendan o respuestas que la población cuesta que dé, em, dar acompañamiento durante las entrevistas cara a cara o en entrevistas telefónicas, de repente acompañar a los encuestadores a una o dos, si es que soy el investigador principal, validar las entrevistas, reentrevistando a una pequeña muestra y validarla para ver si estamos obteniendo lo que buscamos. Debemos considerar en este rubro de monitoreo la introducción del estudio, si se está haciendo adecuadamente, que es el primer párrafo que dijimos, ¿verdad? Que debe llevar la encuesta. Si hay un contacto inicial con los participantes, ¿cómo lo vamos a establecer? Es decir, vamos a saludar, vamos a dar la mano, hasta eso tiene que estar protocolizado.
la distribución del cuestionario y los materiales asociados, ya sea por correo, internet, o si son entrevistas cara a cara, si lo hemos distribuido como debería ser, si lo hicimos autoadministrado a través de medios electrónicos, si no nos han rebotado algunos correos y ver, corregir esos correos y volverlo a enviar, por ejemplo. El rastreo de aquellos que se rehúsan a participar y ver si hay alguna posibilidad de convencerlos que nos den los datos. Y si no, tener un plan B, que sería tener una muestra más grande de lo estimado para poder reemplazarlos. El seguimiento a los que no respondieron, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, debemos capacitar a los encuestadores y para ello debemos que ver algunos tópicos. Esto es como lo mínimo que deberíamos de revisar cuando vamos a hacer una encuesta así grande y tenemos que capacitar a mucha gente. Revisión general de la encuesta con todos los encuestadores, cuáles son sus roles y responsabilidades, cómo se hizo el muestreo de la población. Todos deben entender que no es a entrevistar a cualquiera que nos salga, sino que debe ser dentro de la muestra, porque si no, ya no va a ser representativo. La manera de abordar a los participantes, revisando la información de la carta introductoria, ese párrafo que dijimos, para ver si de verdad nos ayuda a convencer al entrevistado que nos dé los datos, cómo se obtiene el consentimiento informado, cómo se leen las preguntas, ¿verdad? Si mostramos cierta empatía, incluso cuando le leemos la pregunta al encuestado, consistentemente debemos de estar definiendo los términos, asegurarnos que si nuestra entrevista lleva términos técnicos, todo mundo sepa qué es lo que a qué nos estamos refiriendo, registrando las respuestas, administrando el cuestionario, verificar el cuestionario y comunicándose con el supervisor. Serían como 12 tópicos que se recomienda incluir en una capacitación, ¿verdad? Si es posible, o mejor dicho, debería hacerse siempre un manual o un instructivo donde se resuma toda la información, ¿verdad? Eso es lo más común que se hace. Se elabora un cuestionario y un instructivo, así como se hace en los sistemas de vigilancia, ¿verdad? Que nos dan un instrumento en el cual recolectamos información, por ejemplo, de las reacciones adversas a medicamentos, de la RAM, la famosa hoja amarilla, lleva un instructivo. Así debería llevar un instructivo cualquier encuesta que hacemos a la población. Y luego, pues, la recolección de los datos, el trabajo en campo, ¿verdad? Puede haber cuestionarios autoadministrados, pero igual en campo, donde uno se lo da a la persona, lo llena y nos lo devuelve. Pero dijimos que también pueden ser entrevistas telefónicas o entrevistas cara a cara, que serían las telefónicas. El octavo paso, el manejo de los datos. Cuando sea posible, deben usarse bases de datos electrónicas. Ahora eso es obligatorio. Yo creo que nadie maneja bases de datos así manuales, ¿verdad? Bueno, excepto en tuberculosis, que todavía llevamos esos grandes libros de PCT5. Pero ahora todas las bases de datos deben de ser electrónicas. Y utilizar programas que sean amigables, pero que también no nos significan un costo. El más recomendado para epidemiología es EpiInfo, que es un software gratis que se puede bajar de la plataforma de los CDC en español, si lo queremos en español, y que realmente está hecho en plataforma Windows, es decir, amigable. No se necesita mucho conocimiento para poder utilizarlo. Y que proporciona todas las herramientas, desde el cálculo de la muestra hasta elaborar una base de datos, hasta hacer los análisis descriptivos y las estadísticas analíticas. O sea, está hecho para eso, ¿verdad? Y el manejo de los datos comienza cuando los cuestionarios de las encuestas son completados. Crear pantallas para el ingreso de los datos, eso se puede hacer en EpiInfo, porque cada vez se usan menos los formularios en papel, ¿verdad? De repente lo que tenemos es una tableta en donde está el cuestionario, uno lo va llenando y cuando le da a cerrar, pues automáticamente le abre el que sigue y el que sigue y el que sigue y le va armando su base de datos. Tenemos que considerar algunas medidas de control de calidad, es decir, asegurarnos que el dato que estamos metiendo haya muy pocas o cero posibilidades de que nos equivoquemos y por supuesto en cómo armar la base de datos. La otra forma es que tengamos, digamos, si todavía utilizamos formularios en papel, que luego tengamos una base en un Excel
y que esta puede ser interpretada, ya sea con las herramientas que ya tiene el Excel o incluso ser leída e interpretada por el EPI. Para los que conocen el EPIinfo saben que también nos puede leer bases en Excel y se pueden cargar dentro del sistema y hacer los análisis y las correlaciones entre variables que uno quiere hacer, y los gráficos incluso. Para el ingreso de los datos debemos revisar los cuestionarios, si hay datos faltantes que vamos a hacer, ¿verdad? Ingresar datos a medida que se reciben. Si el formulario es electrónico, pues no es necesario, y una vez va quedando ahí. Y debemos tener cuidado con los errores, ¿verdad? Y estos solo se pueden disminuir capacitando, eh, no considerando tanto dato, programando bien los saltos de pantalla, por ejemplo, o aquellos bloqueos que son obligatorios, como por ejemplo, si ya le pusimos que el sexo es masculino, que automáticamente se me bloquee la variable de embarazo, por decir algo, para no tener que me vayan a salir personas del sexo masculino y con embarazo, por error, ¿verdad? De digitación, por ponerlo en ejemplo. ¿Cómo se va a hacer la limpieza de los datos? Creo que mencionábamos la vez anterior que 10% o más de faltantes, yo ya no puedo hacer un buen análisis de los datos. Si ustedes tienen un formulario, digamos, en donde en cualquiera de las variables que midieron, póngale que midieron el peso, la talla, cualquier variable que hayan medido, pero en 10% o más de los encuestados o de los que se les midió esa variable, no tenemos respuesta, ya no puedo analizar esa variable. Y eso tiene que decirse en el momento de hacer la presentación de los resultados. Usar formatos eh, que no promuevan, digamos, o que no permitan los errores, como por ejemplo el formato sí y no, que a veces solo pongo S, a veces solo N, a veces solo lo pongo en mayúsculas, a veces en minúsculas. Entonces cualquier sistema se los va a interpretar como diferentes respuestas. Entonces eso tenemos que revisarlo con tiempo. Por eso, si el formato es electrónico, estas cosas, digamos, se corrigen solas, porque usted solo le va a dar clic y no va a haber posibilidad de escribirlo. Entonces, cuando escribimos puede haber muchos errores. O utilizar también un formateo en base a lógica, ¿verdad? Un formateo general, por ejemplo, el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Que desde que yo le pongo, elijo sexo masculino, automáticamente el formato electrónico me bloquee la variable embarazo o el orden de las fechas, ¿verdad? A veces nos equivocamos al escribir. Luego, para el noveno paso es analizar los datos de la encuesta. Lo primero que debemos analizar son las tasas de respuesta. Si ustedes pasaron un formulario y eso lo pusieron en su metodología y a la hora que están defendiendo sus resultados ante un jurado, le van a preguntar esto, ¿cuál fue su tasa de respuesta? Y ustedes pueden decir, bueno, para el formulario en general la tasa fue tanto. Pero para la variable específica, a veces hay variables que son difíciles y que la gente no quiere responder. La tasa de respuesta fue tanto, por lo tanto, si fue mayor del 10%, la falta de datos, no pude concluir. Y la tasa de respuesta, aquí está cómo se calcula, ¿verdad? Iniciar los análisis simples. Esto pues ya, digamos aquí ya pasamos la encuesta. Ahora vienen nuestros análisis y esto sí lo vamos a ver con detalle porque es parte de lo que incluye este módulo para ayudar en su elaboración del informe, ¿verdad? Del trabajo de investigación. Primero siempre vamos a hacer un análisis descriptivo. Siempre vamos a iniciar, aunque el estudio sea analítico, vamos a hacer un análisis descriptivo que incluye algunas medidas, ya las vimos, ¿verdad? Las medias, las medianas, los rangos, la frecuencia, las proporciones. Luego vamos a hacer análisis bivariados cuando sea necesario. Por ejemplo, digamos, bivariable sería, por ejemplo, sexo y edad. Y decir, poner una tabla en donde yo ponga por grupos de edad y en una columna el sexo masculino y en una columna el sexo femenino. Datos, valores absolutos, que sería el número, y valores relativos, que serían los porcentajes. Eso es el inicio de un análisis bivariado.
O ver el tema, aquí nos pone una variable como el ejercicio diario y verlo por grupos de edad. O cada uno de los factores de riesgo, si es que medí un factor de riesgo o un factor protector, hacerlo por grupos de edad o hacerlo por sexo o por otros estratos que consideremos que abonan a la investigación que estoy buscando. Por ejemplo, para el compañero que va a hacer lo de resistencia, de multidrogos resistencia, ¿verdad? A tuberculosis, sería bueno ponerlo incluso por estratos considerados de riesgo, como privados de libertad, personas alcohólicas, personas diabéticas y el resto de la población para ver cómo realmente existe una diferencia de la prevalencia de multidrogos resistencia en estos grupos de edad. Eso sería un análisis bivariado sencillo que se puede hacer. Luego de las estadísticas descriptivas, que las vamos a ver en detalle en los próximos encuentros que tengamos, tendríamos que hacer las estadísticas avanzadas. Las medidas de frecuencia de enfermedad o condición de salud, proporciones de prevalencia, intervalos de confianza del 95%. Vamos a ver una clase solo de intervalo de confianza, por lo que nos preguntaban en la vez anterior, o las tasas e intervalos de confianza del 95% y cuáles, digamos, cuáles mediciones no nos dieron el nivel de precisión que buscábamos. Las estadísticas avanzadas también incluyen para aquellos que van a hacer medidas de asociación, es decir, van a medir cuánto un factor de riesgo o un factor protector se asocia con un resultado, una enfermedad o una condición de salud. Ya vimos que para casos y controles vamos a utilizar las razones de Oud o los ORs, y para los cortes vamos a utilizar los RR. Entonces, a intervalos del 95%. Eso lo vamos a ver despacito, ¿verdad? No nos preocupemos por eso. Y el último paso, que es la interpretación de esos resultados. Dentro de los confines de las limitaciones del estudio, considerando las tasas de respuesta, acuérdense de eso siempre. Entonces ustedes van a decir, miren, para la variable tal, tuve una tasa de no respuesta del 15%, por lo tanto no puedo concluir sobre eso. Pero sí puedo concluir sobre estas y estas, donde la tasa de respuesta fue 90, 95%, 100%. Lo vamos a hacer en relación al objetivo del estudio y esto es lo que se recomienda. Por ejemplo, aunque esto lo van a ver con la doctora Mireya, les voy a explicar a ella que ustedes tienen, digamos, 3 o 4 objetivos. Luego, los resultados que tengan de su estudio se recomienda ponerlos por objetivos. Si el primer objetivo era caracterizar la población, entonces sus primeros resultados son la caracterización. Sexo, por edad, por procedencia, por nivel educativo, qué sé yo, de acuerdo a las variables que definieron. Eso sería a nivel de resultados. El siguiente paso sería la interpretación, igual, resultado por resultado y objetivo por objetivo. Y luego la recomendación, la discusión de los resultados y de lo cual van a salir las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. Como el esquema lógico que debería llevar. Por otro lado, también no solo en cuanto a objetivos, sino también en cuanto al contexto de la precisión y cuál era la medida que dijimos que vamos a utilizar para ver si un dato es preciso, el intervalo de confianza. Pues si el intervalo de confianza es muy amplio, con el caso de las medidas de asociación, si me incluye el 1, no puedo concluir. Y eso lo voy a decir ahí. No es que la investigación fracasó, no, sencillamente sobre ese punto no puedo concluir. Y en comparación con otras encuestas similares, que eso ya es la discusión, ya es contrastar lo que yo encontré con lo que ya había puesto en mis antecedentes o incluso en mi marco teórico del protocolo. Al final redactamos un informe, ¿verdad? Vamos a ver en las últimas clases de este módulo cómo se prepara un informe de acuerdo a las audiencias y cómo preparo las presentaciones, sobre todo de acuerdo a audiencia. No es lo mismo hacer la presentación de mi informe de investigación para un jurado calificador de la universidad, hay un esquema, que si lo voy a hacer para autoridades que van a tomar decisiones sobre eso que yo investigué, es otro formato.
o si lo voy a hacer para población o técnicos en general relacionados con ese tema, es otro formato. Entonces, dependiendo de las audiencias, lo vamos a ver al final. Resumir los objetivos de la encuesta, de sus métodos, resultados y hallazgos, incluir fortalezas y limitaciones. Esto es muy valorado. Siempre incluir qué nos limitó. Si una limitante fue que no me respondieron tal pregunta, hay que ponerlo como tal. No pude obtener respuestas en esta pregunta. Esa es una limitante. Entonces, muy valorado a nivel científico la honestidad en ese sentido. Bueno, y dos propósitos que debemos tener al redactar el informe, que la documentación de los métodos, los métodos de la encuesta estén documentados, que queden, y que sea un recurso para los tomadores de decisiones. Por lo tanto, la utilidad de lo que yo investigué, de lo que yo hice, tiene que dar bien clarita, ¿verdad? Para que podamos utilizar. Veamos un ejercicio rápido. Ya lo vimos este ya, ¿verdad? Bueno, esta era la respuesta, miren. Y bien lo decía la compañera, si yo quiero evaluar un programa nutricional basado en escuelas, sí es necesario hacer una encuesta, sin duda. O si quiero evaluar un programa nutricional basado, el mismo, ¿verdad? Tengo que definir cuál es la población blanca, de dónde obtendría los datos, qué métodos utilizaría para recolectar los datos y qué información necesitaría recolectar. Con eso, defino si los cuestionarios se los envío a los estudiantes o con quién y con qué agencia compartiría el informe final. Entonces son 6 cosas sobre ese pequeño ejercicio que vimos. Miren, si queríamos evaluar un programa nutricional basado en escuelas para ver si ha habido cambios de hábitos, concluimos que sí, ¿verdad? Y la compañera lo decía claramente. Entonces tengo que definir la población blanca. Serían escolares, ¿verdad? De estas escuelas a través de una muestra porque no lo puedo incluir todo. Porque la siguiente pregunta es, ¿trataría de obtenerlo a todos los miembros de la población blanco o solo una muestra? Es demasiado, es poco probable que podamos incluir a toda la población. Incluso si lo hiciéramos en un solo distrito. Entonces tiene que ser en base a muestra. Calculo una muestra. ¿Qué método utilizaría? Pues tenemos que definir si los estudiantes son de grados avanzados y tienen acceso a tecnología, pudiera ser un cuestionario autoadministrado. O lo que se hace también es que es frente a frente, pedimos el permiso, se programa y se les lleva el formulario, lo llenan todos frente a nosotros y solo lo recolectamos, por si hay alguna pregunta. Y eso sería igual que el cara a cara. ¿Qué información necesitaríamos recolectar? Entonces, eso ya son las preguntas que debería llevar el cuestionario. ¿Cómo podríamos mejorar las tasas de respuesta? A veces se ofrecen incentivos, ¿verdad? Yo les decía que uno de los trabajos que hicimos mientras yo estaba cursando la maestría en epidemiología de campo fue hacer un estudio con estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala, pero se les hizo un cuestionario autoadministrado vía electrónica. Pero ¿cómo mejorar las tasas de respuesta? Porque no hay forma de presionar ahí, ¿verdad? Y de que lo tienen que mandar. Entonces, en ese momento se nos ocurrió, ¿verdad? Y como la tecnología comenzaba, porque esto vaya por el 2015, 14, 15, entonces nos decían, ofrezcan un incentivo. Entonces, por ejemplo, en aquel momento rifar una tableta entre todos los que respondieran, una tablet. Ahora a lo mejor eso no mucho, sería un iPhone quizás, ¿verdad? O un Samsung Galaxy, qué sé yo, algo, algo que atraiga y que haga que la gente responda. Pueden utilizarse ese tipo de, cuando son encuestas grandes, ¿verdad? No nos vamos a meter nosotros con nuestra investigación a hacer eso. ¿Y con quién o qué agencia se compartiría el informe final? Obligatorio el Ministerio de Salud. Podrían ser también con universidades, pudiera ser también con agencias que tengan que ver con la alimentación eh, en los centros escolares. Sin duda tendría que ser con las autoridades de educación para ver qué pueden hacer al respecto. Entonces, de entrada uno ya va definiendo a dónde va a utilizar la información. Bien, vamos a ir resumiendo ya. Quedan unos minutos todavía. Veamos, las encuestas entonces son una herramienta importante para vigilar situaciones de salud pública. Y no solo para vigilar, para investigar, ¿verdad?
Segundo, una encuesta bien diseñada requiere inversión de tiempo y recursos. No es fácil. No es solo hacer rapidito una pregunta y esto voy a pasar. Cuesta, o sea, tiene una técnica, hay que diseñar bien las partes que debe de llevar si es que quiero obtener los resultados y la medición de mis variables pues de una manera adecuada. Se debe pensar cuidadosamente la planificación y la importancia de cada paso. Vimos 11 pasos, ¿verdad? Si queremos obtener buenos resultados. Ok, veamos ahora qué me dicen. Vamos a dejar de compartir pantalla. Algunos de ustedes en sus investigaciones van a tener que entrevistar personas. Alguien que vaya a tener que hacer eso. ¿O lo ha pensado ya dentro de su protocolo? Yo, doctor. Ah, Lady, sí. Usted va, Sí, va a pasar una encuesta. sí, a personal de salud, a médicos y enfermeras de la unidad de salud, Oh, barrios. ok. Entonces ese sería un muestreo por conveniencia, miren, porque ya sabemos a quiénes, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y hay dentro de esas preguntas algunas que sean de difícil, digamos, que sea difícil obtener la respuesta, Ley, como por ejemplo cuestiones relacionadas con política, con prácticas sexuales, con cuestiones religiosas, que a veces son temas bien delicados, o es algo bien técnico realmente, lo que se va a preguntar. Lady, Griselda ha levantado la mano. Sí, doctora, usted va a pasar encuesta. No, doctor, tengo una pregunta. Ah, sí, 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 diga. Cuando pasa una encuesta y dejo preguntas que son, no recuerdo el nombre, pero que son libres, que Abierta, digamos. Pregunta abiertas, abierta. acabar. Entonces, para tabularla, por ejemplo, tengo 100 encuestas, digamos. Entonces, digamos, 100 son diferentes para tabularla, ¿cómo hago? En ese caso, una técnica, eso sería una técnica cualitativa, es agrupar las respuestas. Por ejemplo, si hay varios rubros que pudieran como englobarlas, que aunque lo dijo de diferentes palabras la persona, pero al final están incluidas dentro de un solo rubro, las voy agrupando y en base a eso las tabulo. Sin embargo, tabular respuestas de ese tipo es complicadísimo. Por eso Así las, como sí, agruparlas que sean semejantes. que sean semejantes. Esa sería una forma. Gracias. La otra sería, doctora, es agarrar solo aquellas que realmente signifiquen mucho. Por ejemplo, si era una opinión de algo. Yo me acuerdo que enfermería hizo una encuesta sobre qué opinaban sobre el tema de COVID, sobre cómo se manejó la cuestión de COVID y cómo les afectó. Entonces habían muchas preguntas abiertas y les decía yo, bueno, entonces pongamos aquellas que sean significativas y que representen mucho. Por ejemplo, una enfermera dijo, tuve que trabajar sabiendo que mi padre estaba grave en el hospital y yo no, y yo tenía que estar de turno, por ejemplo. Entonces, porque la pregunta era qué tanto le afectó el rol de turnos, no sé qué. Entonces, esa respuesta era como bastante significativa para que, como para ponerla incluso en una diapositiva, ¿verdad? Y que la gente viera el grado de afectación y de compromiso al cual el personal llegó, por ponerle un ejemplo. Entonces, así se van tabulando. Una, le decía, agrupándolas, si se pueden encasillar en grupos, y la otra es poner aquellas relevantes, aquellas que me signifiquen mucho a los objetivos de la investigación. Gracias. Lady ha Sí, levantado la mano. perdón, doctor, es que estaba apagado el micrófono y yo estaba hablando. Pero Bueno, sí, con respecto a la encuesta, habla sobre hábitos de las personas, ¿verdad? Sobre alcohol, consumo de tabaco y ok. la jornada laboral también, cuántas horas y los horarios que tienen. Entonces puede haber preguntas ahí un poco privadas, ¿verdad? Donde la gente tenga un poco como de temor, digamos, de ser completamente sincero, ¿verdad? Entonces, Sí. en esos casos, pues es de revisar bien la mejor manera de sacar la información, sin duda. Gracias, Lady, por compartir. Bueno,
Gracias. Ok, ¿alguien más va a realizar encuestas en su trabajo de investigación? Porque entiendo que algunos son revisiones de bases de datos. Bueno, si no hay más, de verdad, pues ha sido un gusto que compartamos este tema. El próximo sábado, que es presencial, comenzamos ya con los análisis. Es estadística pura. Eso es, a mí me gusta mucho. Porque si entendemos eso, creo que va a ser más fácil que podamos sacarle el máximo provecho a esa base de datos que vamos a armar, ya sea a través de los datos que recolectamos en encuestas o de datos que bajemos de algún sistema y al cual le vamos a hacer los análisis. Entonces vamos a iniciar con estadísticas, bueno, vamos a iniciar con cómo vamos a interpretar los intervalos de confianza. Primero, cómo se arma, si lo tuviéramos que hacer a mano. Claro, ahora ya no se hace a mano, ¿verdad? Ahora ya tenemos los sistemas y de una vez me calcula límite superior, límite inferior, ese es mi intervalo de confianza y es más fácil. Pero para poderlo interpretar tenemos que entenderlo de dónde sale. Y eso es para todos los que van a utilizar muestras de población o muestras de algo, tenemos que manejar eso al dedillo porque si no, no vamos a poder inferir a toda la población blanca. Recuerden que eso es para poder hacer inferencia estadística. Así que es lo que revisaríamos. Si no hay ningún comentario, alguien que quisiera agregar algo, cerraríamos acá, estimados, y nos veríamos el próximo sábado. Entonces, me alegra mucho escucharles y verles, aunque sea a través de esta plataforma hoy. Cuídense mucho y que descansen el fin de semana, lo que queda. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Gracias.